Vamos a continuar con la guía de práctica clínica de diagnóstico y tratamiento de emergencias obstétricas. Vamos a ver inversión uterina y embolia de líquido amniótico. La inversión uterina es una complicación grave durante el parto con una pérdida sanguínea de unos 500 mililitros. Las principales causas son presión en el fondo uterino y la tracción indebida del cordón umbilical. Los factores de riesgo son acretismo placentario, la atonía uterina, debilidad congénita del útero, inserción placentaria del fondo uterino, extracción manual de la placenta y la brevedad del cordón. Según el tiempo de persistencia de la inversión, se divide en aguda, subaguda y crónica. Aguda menos de 24 horas, subaguda de 24 horas hasta el primer mes y crónica más allá de las 4 semanas o del primer mes. Según la disección tiene 4 grados. En el grado 1 no pasa el cuello uterino. En el grado 2 protruye por fuera del cuello uterino sin llegar al introito. En el grado 3 llega al introito. Y en el grado 4 protruye por debajo del introito. El diagnóstico de inversión uterina es clínico. Causa una hemorragia grave y aparece una masa roja que puede protruir a través del cuello uterino. ¿Cuándo sospechamos inversión uterina? Si hay dolor intenso, hemorragia transvaginal y una masa roja visible en el canal del parto. Entonces, esta triada de dolor intenso, hemorragia transvaginal y una masa roja visible en canal del parto. Es importante que el médico sea identificado, ya que la inversión uterina es un diagnóstico clínico. Vamos a ver embolia de líquido amniótico. La embolia de líquido amniótico consiste en el paso del líquido amniótico a la circulación materna. Es raro, se presenta en uno de cada 15.000 hasta uno de cada 54.000 nacimientos. Hay una mortalidad perinatal del 10 al 44% y la mortalidad materna es de 12.4 por cada 100.000 nacimientos. Los factores de riesgo son más de 35 años, cesárea, un parto distóxico, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, placenta previa, eclampsia, polidramnios, laceración cervical, ruptura uterina o hiperestimulación con oxitocina. La embolia de líquido amniótico ocurre durante el trabajo de parto o en puerperio inmediato. Sin embargo, también puede ocurrir en las primeras 48 horas postparto, y estudios recientes han reportado que también mujeres sometidas a amniotransfusión, un aborto inducido o amniocentesis pueden llegar a presentar este cuadro. Los pacientes que sufrieron trauma abdominal o en quien se removieron suturas de cerclaje. Recordemos el cerclaje cervical en estos abortos tardíos después de las 12 semanas o los pacientes que cursan con una extracción manual de placenta. También recuerden que esta extracción manual de placenta se puede asociar con la inversión uterina. ¿Cómo se presenta una embolia de líquido amniótico? Es un síndrome de inicio súbito caracterizado por un colapso vascular, hipotensión severa, arritmias cardíacas, datos de edema agudo de pulmón, alteraciones en estado mental y hemorragia, las cuales pueden presentarse de forma aislada o en diferentes combinaciones. Entonces, colapso vascular, hipotensión, arritmias, edema agudo de pulmón. ¿En quién debemos sospechar una embolia de líquido amniótico? En una embarazada con desprendimiento de placenta normoinserta, un trabajo de parto prolongado, que haya un trauma abdominal, un parto distóxico y que comience con dolor torácico, disnea, cianosis, náusea, vómito y ansiedad. Entonces sospechamos en un paciente que tenga náusea, disnea, cianosis, dolor torácico y con antecedentes de desprendimiento de placenta normoinserta, oxitocina excesiva o un parto traumático. Hay que identificar como emergencia obstétrica por el riesgo alto de mortalidad materna. ¿Cómo se...? Bueno, es de acuerdo a la presentación clínica y recordemos que también podemos ver estas densidades en la radiografía, también podemos ver el bloqueo de rama derecha, alteraciones en la onda T y también supradesniveles.
En la embolia de líquido amniótico, las pruebas de laboratorio no son definitivas, pero podemos pedir leucocitos, una gasometría arterial, enzimas cardíacas y electrolitos. Las enzimas cardíacas, más que nada, pues ya que hay estas elevaciones, recuerden que también hay elevaciones en infarto agudo al miocardio y en pericarditis. Los pacientes con sospecha de embolia de líquido amniótico pueden presentarse con electrocardiograma con elevación del segmento ST, anormalidades en onda T, bloqueo de rama derecha, y en la radiografía estas áreas de opacidad homogéneas o heterogéneas. En la radiografía, áreas homogéneas o heterogéneas, elevación del ST, el bloqueo de rama derecha y las alteraciones en la onda T. Se recomienda efectuar estudios de laboratorio, biometría, pruebas de coagulación, gasometría, estudios de gabinete como TR de tórax, electrocardiograma, para establecer el diagnóstico completo de la embolia de líquido amniótico. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo ya visto. Primero, de la inversión uterina, pues lo más importante es esta presión en el fondo uterino o la tracción indebida del cordón umbilical y que hay esta hemorragia grave acompañado de dolor y esta masa roja a través del cuello uterino. Algunos factores de riesgo son el que haya acretismo placentario, la teniuterina, debilidad congénita del útero, la inserción placentaria y la extracción manual, que también es un factor de riesgo para la embolia de líquido amniótico. También hay que dividir en aguda, subaguda y crónica. Aguda menos de 24 horas, menos de un mes subaguda y más de un mes crónica. Y según la extensión, si no sobrepasa el cuello uterino, es grado 1. Si llega al cuello uterino es grado 2. Si llega al cuello uterino, sale del cuello uterino pero sin llegar al introito. Si llega al introito es grado 3 y si sale del introito es grado 4. El diagnóstico pues se hace con este dolor intenso, hemorragia transvaginal y la masa roja. En la embolia de líquido amniótico pues es una paciente que tiene este antecedente de un parto traumático, de cerclaje, de ruptura o daño al útero o al cuello uterino, la hiperestimulación con oxitocina o desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, cesárea o más de 35 años. La embolia de líquido amniótico va a ocurrir en el puerperio inmediato, generalmente dentro de las primeras 48 horas de puerperio o durante el trabajo de parto. Hay antecedente, por ejemplo, también de traumatismos abdominales, también amniocentesis, inclusive a veces en los abortos y la extracción manual de la placenta puede darse y el paciente va a pasar de estar normal a tener hipotensión, arritmias, mal estado general y suele iniciar de manera súbita con estas arritmias, edema de pulmón, alteraciones del estado mental y hemorragia, y lo sospechamos en todo paciente mayor de 35 años que presenta desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, parto distóxico, hiperestimulación con oxitocina, que súbitamente presente dolor torácico, disnea, taquipnea, cianosis, náusea, vómito o ansiedad. Y hay que identificar como una emergencia obstétrica a la embolia de líquido amniótico por el riesgo a la madre. Y también recuerden que es un diagnóstico de inclusión y en los estudios de gabinete pues vamos a tener esa elevación del segmento ST, las alteraciones de onda T, el bloqueo de rama derecha y estas imágenes difusas